Ojalá que nos puedan comentar todo lo que han estado experimentando ahora que son empresas certificadas. Y esa sería la primera pregunta que les queríamos hacer. ¿Qué significa para ti, Jean-Pierre, que ahora Ocean Network Express sea una empresa certificada? ¿Qué beneficios has visto que ahora tienen al ser una empresa certificada? ¿Podrías comentar? Sí, gracias, Eduardo. Primero quisiera hacer una breve introducción a la empresa. Ocean Network Express es el producto de la integración de 3 navieras japonesas con más de 100 años cada una de ellas de operación. En el año 2017 decidieron integrar la división de contenedores y formar una sola naviera que se dedicara exclusivamente al transporte de contenedores y cada una de ellas seguirse dedicando a las otras modalidades de transporte marítimo. Así se formó Ocean Network Express, cuyas siglas son ONE, y esto fue en el 2017 y comenzamos operaciones oficialmente en el 2018. Esta integración, unir 3 empresas, representaba un reto importante porque era unir personas de 3 culturas diferentes. Si bien las 3 japonesas, eran 3 empresas bastante diferentes. Y obviamente para nosotros eso era un reto importante. Recibir hoy en día la certificación es pues una confirmación de que hemos hecho las cosas bien desde el día 1. En todo lo que hemos hecho. Nos hemos preocupado mucho por las personas y sobre todo durante el último año y medio en la época de la pandemia, pues nos hemos asegurado de que las personas no solo estén bien, sino que puedan trabajar bien indistintamente de donde estén. Obviamente no hemos podido, digamos que utilizar las oficinas, nuestras oficinas administrativas, y la mayoría de gente trabaja hoy día desde sus casas. Entonces, recibir la certificación de Great Place definitivamente es un gran reconocimiento para los directores y para cada una de las personas colaboradoras de nuestra empresa. ¿Y cómo han reaccionado, Alessandra, en caso de Puratos, los colaboradores, al ver que la empresa está certificada? ¿Cuál ha sido esa emoción que se ha sentido en la organización de ser una empresa ahora certificada? Bueno, también como decía Jean-Pierre, para nosotros el haber podido ser una empresa Great Place to Work ha tenido un significado bastante importante, ¿no? Si bien es cierto, Puratos tiene más de 40 años en el mercado peruano, es una empresa transnacional, belga. De alguna manera nosotros hace 3 años arrancamos un proceso de transformación cultural bastante importante, ¿no? Entonces, de alguna manera, el haber obtenido la certificación ha traído muchísima satisfacción para toda la empresa, para todos los colaboradores, ¿no? Y no solamente para nosotros, sino para nuestros clientes, para los accionistas de la empresa. Nosotros somos la primera empresa del grupo a nivel mundial que ha obtenido esta certificación, ¿no? Y que además, como decía Jean-Pierre, toma muchísimo más relevancia en un contexto de pandemia, en un 2020 muy retador, muy complicado, donde todos nos vimos afectados, donde muchos sacrificios se tuvieron que hacer. Entonces, el haber podido obtener la certificación, de alguna manera a nosotros nos demuestra que el proceso de transformación que arrancamos está funcionando, que nuestra gente está muy, muy contenta, ¿no? Y que realmente estamos en el camino correcto que es lo que habíamos definido, ¿no? Al escucharte hablar de esta transformación cultural que han llevado a cabo en Puratos, se me viene a la mente qué cosas han logrado culturalmente con ese tiempo. Es decir, qué características tiene ahora Puratos que consideras que ha contribuido a lograr la estrategia y ahora ser una empresa certificada también.
Bueno, nosotros, o sea, creo que la cultura que hemos buscado instaurar desde hace un tiempo es justamente enfocarnos en desarrollar el máximo potencial de todos los colaboradores de la empresa, ¿no? Y cómo a través de una cultura ágil, de innovación y sobre todo de confianza, ¿no? Creo que son tres pilares claves que hemos buscado resaltar en los últimos años, ¿no? Nosotros de alguna manera priorizamos el tema de interdependencia y trabajo en equipo, ¿no? En las diferentes áreas que existe, y por eso nos enfocamos muchísimo en el trabajo de proyectos, por ejemplo, multifuncionales, en donde todas las áreas de alguna manera trabajan hacia un mismo objetivo, ¿no? Eso era algo que no existía en el pasado, y cambiarlo fue todo un reto, porque había un proceso de apertura al cambio que se tuvo que hacer y que se manejó bastante bien, ¿no? Otras características, como por ejemplo el tema del empowerment o la delegación y la toma de riesgos, son cosas que también estamos reforzando muchísimo en el último año, ¿no? Y que estamos impulsando mucho con los diferentes líderes a todo nivel, ¿no? El feedback es otra cosa que también le estamos dando muchísima importancia, ¿no? No solamente a través de reuniones específicas que uno puede tener, sino el feedback constante, ¿no? En todo momento, ya sea positivo o como una oportunidad de mejora, y en eso es algo que estamos trabajando muchísimo, porque quizás es algo que todavía dentro de la cultura peruana puede costar mucho, ¿no? Pero creo que lo venimos haciendo bastante bien. Creo que las cosas se empiezan a dar, siempre hay oportunidades de mejora como en todo, pero creo que es una cultura que hemos logrado instaurar, que la gente valora muchísimo, y que cada vez se está consolidando un poquito más en línea con los objetivos trazados, ¿no? Este tema que nos comenta Alessandra, Jean-Pierre, ¿cómo resuena en ti el hecho de que Purato se está apoyando, digamos, en sus líderes para poder desarrollar los equipos, hacer feedback, acompañarlos? Desde WordPress to Work entendemos que los líderes tienen un rol súper importante, y de hecho en nuestro modelo de 5 dimensiones, 3 tienen que ver con el liderazgo. ¿Cómo están trabajando ese tema de liderazgo en Ocean Network Express, y qué nos podrías comentar al respecto? Sí, a ver, lo primero que esta empresa, si bien tiene raíces muy sólidas y muy antiguas, es una empresa que se ha construido de cero, tratando de traer las mejores prácticas de cada una de las tres empresas anteriores. Y en ese orden de ideas se han definido pilares y valores completamente nuevos, que quizás antes estaban presentes, pero que no se hacían notar y quizás perdían relevancia. Para nosotros, claramente, el tema de la excelencia en la calidad del servicio es fundamental, y para eso tenemos que asegurarnos de tener el mejor equipo y la mejor disposición de servir. Y con eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos venido apoyando sobre valores que se definieron desde el inicio. Tenemos 8 valores, que son, primero que todo, un lean and agile, rápido y ágil, que es básicamente permitir a las personas el empoderamiento para poder actuar de forma eficiente en búsqueda de una solución y poder prestar un buen servicio. Obviamente todo enmarcado en el segundo core value, que para nosotros son las best practices, las mejores prácticas. Por el otro lado, la calidad en todo aspecto. El cuarto es la innovación en cada una de las cosas que hacemos y funciones que desempeñamos. El trabajo en equipo, fundamental. El desafío, cuestionarnos constantemente las cosas que estamos haciendo. Confiabilidad es el séptimo. Así como en el caso de Alessandra, una fuerte confianza tanto hacia el colaborador como hacia el cliente, y la esperanza de que nos vean de la misma manera.
Y lo último, lo que mencionaba desde el principio, la satisfacción del cliente. Entonces, sobre estos valores hemos venido trabajando con cada una de las áreas y con cada una de las personas, involucrando no solo a los líderes de cada uno de los departamentos, sino absolutamente a todos. Esto en las épocas de la pandemia, digamos que se nos ha facilitado la comunicación con todos, pues porque antes era quizás más difícil juntarnos eventualmente y las oportunidades de tenerlos a todos reunidos. Nosotros somos solo 58, pero igual es una cantidad que juntarla a veces no es fácil. Hoy en día es mucho más fácil. Entonces, lograr comunicaciones con todos, escuchar a todos, permitir que cada uno se sienta parte de esta gran familia, es algo que para nosotros ha sido de mucho valor y muy bien reconocido. Es gracioso porque muchas organizaciones comentan lo que justo está haciendo tú ahorita, que con la pandemia ahora se comunican más seguido y de una manera más cercana que inclusive antes. ¿Cómo son los sesgos que tenemos las personas que a veces asumimos ya que necesariamente por estar lejos la comunicación se va a ver impactada, pero no necesariamente es así también? Va a depender de cómo uno se organice y cómo vea que también que va funcionando las decisiones que estás tomando en cómo comunicarte, ¿no? Pero me Sí. deja pensando que comentes que ahora sientes que se comunican de forma más fluida. ¿Cómo ha sido en tu caso, Alessandra? ¿Has sentido también algo parecido a lo que comenta Jean-Pierre? ¿Hubo un momento de repente de aprendizaje para reaprender cómo comunicarse entre ustedes? Sí, o sea, yo creo que la comunicación es clave. Ya nosotros, en realidad, fue un pilar que pusimos clave cuando arrancamos este proceso de transformación, porque antes se manejaba una comunicación mucho más distante, mucho más lejana, donde no se fomentaba mucho el trabajo en equipo, donde no había mucho el tema de accountability o realmente hacerte cargo de ciertas cosas. Entonces, sabíamos que teníamos un gap complicado a nivel de comunicación. Lo empezamos a cortar, ¿no? De pronto viene la pandemia, ¿no? Nos agarra a todos de alguna manera en frío, pero de alguna manera nosotros ya habíamos empezado a desarrollar ciertas plataformas de comunicación digitales. Entonces, si bien es cierto, el Zoom o el Teams o todo eran herramientas nuevas, el WhatsApp era una cosa que nosotros utilizábamos mucho. Nosotros tenemos operarios, ¿no es cierto? Tenemos gente que trabaja en almacén, que no necesariamente siempre está expuesta al correo electrónico, ¿no? Claro, se Entonces, mueven, están en un claro, claro, o efectivamente, no sea, están en una oficina. no estaban frente a una computadora. Entonces, para ellos era mucho más fácil recibir la comunicación a través del WhatsApp o de determinadas reuniones presenciales. Entonces nos habíamos encargado ya de desarrollar una serie de herramientas justamente para propiciar eso, ¿no? Entonces creo que cuando nos agarró la pandemia, al ya haber trabajado y cerrado ciertos gaps, eso hizo, como dice Jean-Pierre, que existiera mayor unidad, mayor compromiso de la gente de alguna manera no aversa al cambio ni a decir, ah, no, ya no te veo en la oficina, entonces cada uno trabaja por su lado, no, sino al contrario, la gente buscó los espacios necesarios, buscó las herramientas necesarias, más allá de las herramientas que una empresa te puede dar, buscaban espacios a la distancia para poderse seguir comunicando de manera fluida. Y creo que eso al final es algo clave, ¿no? Que ha hecho que de alguna manera no, los colaboradores no se sientan desprotegidos o alejados o simplemente me abandonaron y me dejaron a mi suerte, o incluso en los momentos más complicados cuando nadie sabía qué es lo que iba a pasar ni qué nos deparaba en el futuro y íbamos a seguir todos encerrados en nuestras casas sin poder salir a algún lado, y donde la comunicación era clave, porque por más que tú salieras a decir no tengo mucha claridad de qué iba a pasar en el futuro, realmente era algo que ellos lo apreciaban, porque tú estabas haciendo completamente transparente y directa con la realidad, no les estabas ocultando nada, les estabas contando qué es lo que se pensaba hacer, y yo creo que esa transparencia y el ser directo y claro, creo que ha sido algo clave para lograr no solamente la certificación, sino el nivel de satisfacción que uno tiene en la empresa, ¿no? Siempre he creído que el tema de la comunicación cumple un rol fundamental
para generar motivación, además, y compromiso en la gente, ¿no? Y comunicación a todo nivel. Entonces, realmente es un pilar fuertísimo que creo que es súper importante trabajar, no solamente del lado de nosotros, los líderes, cuando comunicamos las cosas, sino que la gente tiene que sentir que son escuchados, ¿no? Y que las sugerencias que hacen son tomadas en cuenta, ¿no? Que no sea solamente one-way communication, como se dice, sino que sea de ambos lados y que ellos al final vean que lo que te están diciendo realmente es un tema que tú estás tomando en cuenta. Entonces, creo que eso es un tema súper importante y un aprendizaje que nos deja esta situación, ¿no?, que hemos vivido. Me pongo a pensar, Alessandra, en lo que nos cuentas, de esta transparencia en la organización y en los líderes, porque efectivamente todavía en muchas organizaciones todavía existe esta idea de que la organización o los líderes no pueden de repente a veces eh, mostrarse tan transparentemente, ¿no? Como que todavía hay un miedo por la información. Cuando vivimos en un mundo que hay pues, redes sociales, WhatsApp, como tú comentas, que todo el mundo se pasa la información de un lado a otro, y esos vacíos en la comunicación se convierten rápidamente en un rumor. Así que es bastante sensato tener esa mirada, ¿no? De decir, no se puede ya quedarse aferrado, digamos, a antiguas costumbres de poder ser mucho más selectivo con la información, porque fluye de una manera en la que nunca antes había fluido así, ¿no? Y por ese lado que los líderes se muestren también como transparentes y inclusive vulnerables, son rasgos que antes de repente eran impensables, pues, ¿no? Que un líder se vea a sí mismo como alguien vulnerable que diga, la verdad que no sé, no tengo la respuesta, pero estoy aquí para decirte que voy a consultarlo, voy a conversarlo, etcétera. Es otro enfoque completamente diferente, ¿no? de liderazgo. Un liderazgo, digamos, mucho más, más humanizado, ¿no? Que modelos antiguos en los cuales el líder tenía que tener todas las respuestas, pues a cualquier cosa que se le pregunte, y bueno, ya sabemos que no es así, es algo mucho más flexible que eso. Y por otro lado, también me quedo pensando cuando nos comentas de esta comunicación desde el lado de la escucha, porque efectivamente, nuevamente, un líder tradicionalmente está pensando en, yo tengo que tener todas las respuestas, y yo estoy en una posición como que jerárquica más arriba, en el cual yo te bajo los lineamientos, te bajo la información, y no necesariamente estoy en una posición de aprender de ti, y de entender también un punto de vista que de repente yo no lo tengo por el momento. Entonces, quisiera, de repente, Jean-Pierre, que nos comentes un poquito, tomando en cuenta esta comunicación que nos ha mencionado Alessandra como escucha también, ¿qué esfuerzos o qué iniciativas están haciendo en Ocean Network Express para escuchar a los colaboradores? Sí. Lo primero, desde mi perspectiva y un paréntesis, creo que la comunicación face to face pues es invaluable. Pero dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues hay que aprovechar lo que tenemos y sacarle el mayor provecho, valga la redundancia. Ahora, las herramientas con las que hoy en día puede uno contar, la posibilidad de digitalizar la gran mayoría de comunicaciones, la posibilidad de permitir que cada uno genere feedback a través de encuestas, a través de consultas puntuales, a través de buzones abiertos. Nosotros tenemos como 5 canales diferentes de comunicación donde la persona puede desde hacer una denuncia anónima hasta levantar la mano para decir algo. Y el hecho de que la persona cuando lo hace sienta que está escuchado porque tiene una respuesta de alguien, eso es muy valioso. Cosa que eventualmente antes no se daba. Cuando juntabas tú a todo tu equipo y le dabas una charla o comentabas sobre algo y eventualmente alguien comentaba algo que al final se quedaba en el tintero y no se le hacía el seguimiento que hoy en día es posible hacer gracias a que todas las opiniones o los comentarios están digitalizados y nos permiten tomar acción sobre eso. Entonces, pues creo que hoy en día nosotros utilizamos muchísimas herramientas digitales para facilitar la comunicación y para hacer seguimiento a cada uno de los temas. Son herramientas que permiten la colaboración de todos, o sea que
fomentamos el trabajo en equipo y fomentamos la participación de todos en la toma de decisiones, asegurando que esto no sea un top-down, sino que sea una decisión con la que todos nos sintamos cómodos y que todos estemos convencidos de que es la mejor forma de afrontar el problema. Eso es lo que hemos estado haciendo en términos de comunicación. Lo que nos estás comentando también es un dinamizador también de procesos de innovación, ¿no? Es decir, escuchar al equipo, no solamente bajando lo que se debería hacer, sino escuchando de abajo hacia arriba para ver qué ideas hay en la organización. Es algo también que es un elemento, ¿no? Dinamizador de una organización más curiosa, más enfocada en el aprendizaje, en hacer cosas nuevas. Es Correcto. lo que sí creo que me imagino que también lo están utilizando de esa manera en Ocean Network Express. Sí, en efecto, pues todas las opiniones valen. Recientemente hemos, por ejemplo, hecho hemos abierto unos buzones con sugerencias a preguntas muy puntuales. ¿Cómo podemos eventualmente mejorar una percepción del servicio respecto a nuestros clientes internos, externos? Y darle la posibilidad a cada uno de las personas dar su opinión. Eventualmente te trae sobre la mesa sugerencias que antes no habías pensado y que eventualmente son de fácil implementación y ayudan a mejorar la percepción. Entonces, eso es la verdad que ha funcionado muy bien y claramente deberíamos seguirlo utilizando hacia adelante, indistintamente de que vayamos a trabajar presencial o remotamente. Y qué importante es la confianza, ¿no? En esos momentos en los cuales de repente el equipo te dice, vayamos por este lado, si tú confías en el equipo y sabes en realidad que conocen bien su trabajo, puedes inclusive hasta tomar una decisión que de repente tú en ese momento no la estás viendo mucho o no la estás entendiendo del todo, pero el equipo te llega a transmitir bien que es una decisión correcta, ¿no? Y si tú confías, también puedes hacer cosas diferentes. Es algo bien bonito. Yo lo he vivido en primera persona, ¿no? Confiando en un equipo que me decía, hagamos esto, yo no estoy seguro, pero de repente dabas el paso de confianza, escuchando al equipo, y resultaba algo que tú ni te imaginabas que iba a poder pasar, solamente por darle ese espacio de confianza. Exactamente. Y por último, si uno se equivoca, pues al menos aprendimos y la decisión fue conjunta y Exacto, todos aprendimos de eso. totalmente. Uh-huh. Alessandro, una pregunta. En este proceso en Puratos, de seguir fortaleciendo el ambiente organizacional, ¿en qué temas tú consideras que deberías concentrarte en el mediano plazo, digamos, para llevar este ambiente o compromiso y engagement con los colaboradores a un siguiente nivel? ¿Cómo lo ves? ¿Qué están planeando ahora en Puratos para trabajar en el mediano plazo? Sí, mira, a ver, primero, aquí creo que es clave el tema del rol de los líderes, ¿no? O sea, lo mencionaste hace un rato, ¿no? Este proceso de seguir cada vez siendo un mejor lugar para trabajar no puede caer solamente bajo el área de recursos humanos que mucha gente lo quiere atribuir, ¿no? Eso depende absolutamente de todos los líderes de la empresa, porque no es un área la encargada, sino somos todos. Todos tenemos injerencia directa o indirecta en todos los colaboradores de la empresa. Entonces, creo que el rol de los líderes es fundamental, ¿no? En ese aspecto. Entonces, lo que nosotros queremos ahora hacer es, en función a lo que hemos obtenido de la encuesta que se ha realizado, hay muchísimas oportunidades de mejora, ¿no? Y lo que vamos a construir es un plan de acción, ¿no? Para seguir avanzando, ¿no? Creo que todavía hay un camino importante por recorrer en el tema de escucha activa,
de feedback a todo nivel, no solamente, como decía Jean-Pierre, de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba o hacia el costado, ¿no? Creo que es algo que nos cuesta todavía muchísimo en general en la cultura peruana, ¿no? Somos muy políticos para manejar ciertas cosas, ¿no? Y por eso no me refiero al ambiente político que estamos atravesando, sino que en general, no, en general somos A la segunda vuelta. bastante políticos para manejar unas cosas, y creo que eso a veces impide que salgan de alguna manera ideas de innovación o de mejora continua, ¿no? En beneficio de todos los colaboradores. Entonces, algo que nosotros nos hemos planteado como prioridad para trabajar. Y segundo, también, como decía Jean-Pierre, creo que el tema de la toma de riesgos es clave, ¿no? Nosotros somos una empresa que tiene mucho tiempo en el mercado peruano, pero tenemos colaboradores de todo rango de edad, pero en su mayoría, de alguna manera, colaboradores jóvenes, ¿no? Jóvenes que en muchos casos es primera vez que están asumiendo un rol de liderazgo, ¿no? Y que creo que es importante darles la confianza para atreverse a tomar ciertos riesgos, ¿no? Y que si al final te equivocas, ¿no? Como decía Jean-Pierre, es parte del aprendizaje y te va a ayudar a crecer tanto personal como profesionalmente. Entonces, creo que el tema de que se genere mayor empowerment en los líderes, junto con una cultura de feedback y de toma de riesgos, es algo que nosotros vamos a estar trabajando muchísimo como prioridad en el corto y mediano plazo, porque creo que eso es lo que nos va a llevar a hacer, como decía hace un rato, una organización, un mejor lugar para trabajar, ¿no? Que eso es al final lo que queremos, no solamente para nuestros colaboradores, sino en general para nuestros clientes, y que se puedan sentir de alguna manera orgullosos de una empresa como nosotros, ¿no? Qué importante es, ahora que nos mencionas el tema del empoderamiento y este rol de los líderes en la organización, que justamente los líderes sepan poder diagnosticar bien tanto la motivación como las competencias de sus equipos, ¿no? Porque a veces pasa que los líderes, pues, con buenas intenciones, por decir algo, ¿no? Sin desmerecer el trabajo de los practicantes, pero dicen, bueno, entra un practicante y de repente lo empoderas totalmente, pero la persona justo lo que está buscando es más acompañamiento y más este modelamiento de tu lado. Y puede pasar al lado contrario, ¿no? Que de repente tengas una persona ya con mucho tiempo en la organización, pero tiene justo un jefe que ahora que está acostumbrado a siempre a modelar cada aspecto del trabajo, cómo se hacen las cosas, y puede ser asfixiante para alguien con más seniority, ¿no? Pero ahí, disculpa que te interrumpa, pero ahí es justamente donde entra a tallar el tema del feedback y de alguna manera enseñarle a la gente a que no tenga temor en decir las cosas, porque como tú dices, hay gente que quiere recibir un coaching mucho más cercano, un acompañamiento más cercano, pero hay gente que no. Exacto. Entonces, tanto los líderes como las personas tienen que estar abiertos a recibir un feedback, porque el feedback siempre construye, ¿no? Busca que mejore ciertos aspectos. Entonces, Exacto. yo creo que es clave que los colaboradores sientan que no tienen que tener miedo a decir las cosas, porque al final tú vas a crecer como jefe o como colaborador o como persona en general, sea a través de algo positivo o negativo. Entonces, yo creo que es bien importante eso, porque muchas veces nosotros no tenemos una bolita mágica para saber qué cosa es lo que está pensando esa persona, ¿no? Totalmente, Y sí. nos ayuda en ese sentido. Entonces, por eso es que yo resalto mucho el tema de empezar a construir una cultura de feedback que es difícil de construir, porque implica un alto grado de confianza a todo nivel, tanto Totalmente, de abajo como de totalmente. arriba, para que Exacto. sepan que Sí. tú no vas a tomar ninguna represalia en contra de esa persona por hablar realmente lo que siente, ¿no? Sí. Exactamente. Creo que entender, recibir el feedback de alguien cuando confías en esa persona es más fácil verlo como un regalo, ¿no? Que como simplemente algo que de repente no entiendes del todo o que no estás de acuerdo a veces, ¿no? Porque a veces no validas a la otra persona como alguien digno o digna de darte ese feedback, porque no hay esa Sí. relación de confianza.
y la confianza Quiero pues no se agregar, puede declarar. ¿Perdón? quiero agregar un Por favor. comentario Sí. sobre este punto porque lo considero interesante y es compartir con ustedes algo que nosotros vivimos cuando iniciamos en el 2018 la operación. En ese momento éramos un poco más de 60 personas. Teníamos una gerencia de recursos humanos. Ujú. Y el hecho de tener esta gerencia de recursos humanos hacía que los demás líderes, los demás gerentes, eventualmente viesen la responsabilidad del recurso humano como algo del otro. Ujú. Y las cosas no estaban funcionando como debiese ser. Y optamos por suprimir esa gerencia de recursos humanos y empoderar a cada uno de los gerentes de área con una responsabilidad directa sobre la gestión del recurso humano de su equipo. Y esto tuvo unos resultados positivos en forma casi que inmediata, porque primero que todo, el hecho de que cada uno de estos líderes de cada una de las áreas se sintiera que era su responsabilidad, le cambió el enfoque de la preocupación que tenían cada uno de ellos respecto al trabajo y al bienestar de cada uno de sus colaboradores. Obviamente eso implicó ciertas capacitaciones y pues porque algunos tenían más o menos experiencia en el manejo de personal, pero hoy en día creo que hicimos una buena decisión y nos ha funcionado bastante bien, bastante bien. Qué curioso eso que nos comentas, Jean-Pierre. Me imagino que al comienzo debe haber habido un poco de resistencia también de las personas. Me imagino al decir ahora voy a tener que asumir un rol adicional al que ya, o sea, en su sistema de creencias, digo, ¿no? En su sistema de creencias lo deben haber visto. Ah, no, Sorprendentemente no qué curioso. porque lo vieron como una oportunidad de mejorar claramente la relación con sus colaboradores. Y el hecho de que iban a ser ellos quienes en principio iban a escuchar las quejas o sugerencias o lo que fuese de su equipo en lo que respecta a temas de recursos humanos, pues de alguna manera quizás los hacía más importantes dentro de su equipo y les generaba un reconocimiento adicional por parte de sus colaboradores. Entonces, la verdad que no hubo ninguna resistencia y por el contrario, las personas lo tomaron muy bien, tanto los líderes como los colaboradores y la respuesta se vio rápidamente. Qué bonita experiencia la que nos comentas, Jean-Pierre. Me quedo pensando, Alessandra, también, ahora, ¿qué recomendaciones le podrías dar a una organización que de repente está empezando a animarse a pasar por un proceso de certificación? ¿Qué cosa le dirías a una empresa que quisiera un poco seguir los pasos también de Puratos, en este caso, para certificarse? Bueno, lo primero creo que es clave, lo hemos mencionado, trabajar el tema de la comunicación, ¿no? Creo que por ahí se empieza, ¿no? Una organización que maneja bien el tema de una comunicación clara, transparente, sencilla, yo creo que genera la confianza, ¿no? Necesaria para llevar a cabo un proceso de este tipo, ¿no? En segundo lugar, también lo mencioné hace un rato, el rol de los líderes, ¿no? Es clave que los líderes realmente crean en esto, crean en la cultura que uno quiere formar, crean que realmente se está trabajando para hacer cada vez un mejor lugar para trabajar, ¿no? Ellos cumplen un rol fundamental, como dijo Jean-Pierre, ellos se tienen que empoderar, ellos tienen que creer en el tema, ellos son los que al final trabajan con sus equipos y con los colaboradores de la empresa. Entonces, yo creo que para embarcarse en una certificación de este tipo, esos son dos aspectos claves que uno tiene que trabajar. Y muchas veces uno puede querer, pero tiene que estar
seguro que la organización esté preparada, ¿no? Yo creo que un feedback concreto, de repente con conversaciones, con encuestas, con de alguna manera un feeling de cómo está yendo la organización en este proceso de transformación, creo que va a ser un gran indicio para uno saber realmente si está preparado para la certificación, ¿no? Si la empresa está realmente en un estado de madurez necesario para de alguna manera abordar los diferentes resultados que van a salir, porque van a salir resultados de todo tipo, ¿no? Y la idea es que estos se aborden de la mejor manera posible y que siempre sirvan para seguir avanzando hacia mejor, ¿no? Y hay que tomarlo como tal, no como un tema de se está haciendo un pésimo trabajo y vamos a ajustar lo que sea necesario de una manera negativa, sino al contrario, ¿no? Estamos en el camino necesario, vamos por el camino correcto, ¿qué más tenemos que hacer para reforzar, para que cada vez seamos mejores y realmente la gente se sienta motivada y comprometida a trabajar? Porque al final una persona comprometida y motivada lo transmite inmediatamente hacia afuera. Y no solamente hacia afuera con nuestros clientes, sino hacia afuera con todas las demás personas con las que de alguna manera tienen algún tipo de contacto, ¿no? Y además termina afectando en manera positiva al bienestar personal de cada uno, ¿no? Qué mejor que estar contento trabajando en un lugar donde normalmente pasas a veces hasta más de 8 horas diarias interaccionando con diferentes personas, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave para poderte embarcar en una certificación de este tipo, ¿no? Sí, es verdad que a veces nosotros, las personas, no estamos preparados a veces para escuchar eh, dónde están esas oportunidades de mejora. Es también un aprendizaje en nosotros como individuos y como organizaciones también. Pasa inclusive a veces que hay organizaciones que de repente no entienden, por ejemplo, también por qué podrían trabajar en fortalezas y solamente están trabajando brechas, cosa que es algo también que desde el lado de Workplace to Work, por ejemplo, no sugerimos, ¿no? Sino es trabaja en las cosas que tienes para mejorar, pero también sigue trabajando en las cosas que te está yendo bien, para justamente llevarlos a cada vez a un mayor nivel y que la gente siempre siga conectando contigo por eso, ¿no? Si ya eres bueno haciendo esto, bueno, llévalo al siguiente nivel. Y de esa manera también asegura esa conexión emocional con el equipo. Hasta en eso, inclusive, a veces hay reacciones diferentes en las diferentes personas que, bueno, que existen en el mundo y que lo hacen tan bonito y diverso, ¿no? Y en tu caso, Jean-Pierre, ¿qué recomendaciones adicionales a o complementarias a las de Alessandra? Ya ha mencionado el tema del liderazgo, sobre todo la comunicación, Sí. y estar preparado también para trabajar en los puntos que tengas que reforzar o seguir trabajando, ¿no? Sí, mira, yo creo que primero el haber llegado al punto de la certificación ha sido un trabajo largo. La certificación era un objetivo que teníamos desde hace mucho tiempo y que queríamos lograr, y creo que lo hemos hecho gracias a varios factores. Lo primero, la comunicación, claramente lo hemos dicho. Y generar la mayor cantidad de canales de comunicación y opciones de comunicación, de tal manera de que tengas de todo. Lo segundo es tener una claridad absoluta respecto a cada una de las funciones que cada una de las personas debe realizar y tener unos objetivos claros definidos para cada una de las posiciones. Por el otro lado, la importancia de las evaluaciones y del feedback. Pues porque a veces, pues hacer unas evaluaciones y no recibir un feedback adecuado y no hacerle el seguimiento adecuado, pues eventualmente hace que uno arrastre con un problema durante un tiempo demasiado largo. En ciertos casos hemos tenido que hacer cambios en la organización, y el resultado dentro del resto del equipo pues se ha hecho notar, pues porque como menciono, a veces arrastrar
con alguien que no encaja dentro de un equipo, o que tiene una visión diferente, o que tiene un comportamiento diferente, pues hace el efecto de una manzana dañada dentro de una canasta, ¿no? Eso es muy importante, estar monitoreando a todas las personas y estar asegurándose que las personas estén evaluadas, tengan un buen feedback y estén recibiendo un feedback a nivel de los equipos, tanto de sus superiores como de sus pares, para que el trabajo en equipo sea positivo. Creo que eso, he mencionado todo lo que de todas maneras recomiendo y que nos ha funcionado. Creo que no se me escapa. Está genial. Yo me quedo pensando justamente, para mí un buen indicador personal, digamos, que en mi vida profesional he aplicado, es cuando la gente te pide feedback y alguien te dice, oye, me gustaría juntarme contigo para que me cuentes, cómo has visto esto, cómo me has visto, qué cosas crees que de repente podría modificar o cambiar, etcétera. Es un buen Sí, indicador, porque si nunca jamás en la vida alguien te está pidiendo feedback, podría ser, no digo que necesariamente, pero podría sí, ser que el feedback está siendo asociado a una llamada de atención de alguna manera. Y sí. como nadie es pues, masoquista para pedir llamadas de atención, pues no te van a pedir Sí. feedback. ¿No? Nosotros tenemos un proceso bastante bueno. Se ha definido a nivel de la organización un proceso bastante bueno para las evaluaciones, que consiste en 3 etapas. Lo primero es un seteo de los objetivos para el año, que se hace al principio del periodo. Después hay un mid-year review, una revisión de mitad de año para ver los avances y para eventualmente generar feedback adicional al que ya se haya podido generar y documentarlo. Y al final ya una evaluación de fin de año, donde se evalúan tanto logros medibles en términos de indicadores, como el comportamiento y la participación de la persona en cada uno de los frentes de la empresa. Interesante. Sí, hay organizaciones inclusive que lo están llevando al punto de tener de repente bloqueado el líder en su agenda de forma ya constante un espacio para que cualquier colaborador, en el momento que vea que está ese espacio habilitado en la agenda del líder, pueda ingresar y conversar con ellas, ¿no? Es decir, yo me bloqueo mi agenda una hora, pues el viernes, digamos, ¿no? Y sé que en ese momento cualquier colaborador que ingrese va a poder conversar conmigo del tema que considere. Si es un tema de un problema, si es un reto o si es un feedback, bueno, bienvenido, ¿no? Así de flexible también puede ser y así de constante. Creo que en esta constancia es donde se forma también la confianza. Cuando salimos de repente de ver el feedback como algo más como que pauteado y como que tiene un momento en el tiempo que se debe dar, está bueno que lo tengamos para obviamente asegurarnos que se dé, pero mientras más fluido y flexible y abierto sea, lo va a hacer también más auténtico de cara al colaborador. Y es algo también que los líderes también tenemos el reto siempre de incorporarlo y como que enriquecer de esa manera los espacios cercanos, ¿no? con los equipos. Yo les Y quiero dar las gracias. Ah, perdón, Alexandra, ¿querés sí, decir y algo, creo? solamente rapidito para complementar lo que tú Sí, dices, creo que la importancia del feedback está en hacerlo en el momento preciso, o sea, apenas ocurra la acción, porque lo tienes fresco y no se te va a ir. Si uno dice, me espero, se te olvidó el ejemplo, en el feedback uno tiene que ser muy concreto con el ejemplo, porque si no queda muy abstracto y puede malinterpretarse. Entonces, es bien importante que pase lo que pase, sea positivo o sea negativo, el feedback sea inmediato. Creo que es algo importante para mencionar, y como dices tú, no solamente esperar a las partes de sí. las relaciones formales para hacerlo, ¿no? Quizás lo único que agregaría ahí, Alexandra, como complemento a eso que mencionas, que es totalmente válido y estoy de acuerdo, es que al momento de hacerlo, seamos lo más consciente posible de nuestro estado emocional al momento de darle el feedback a la De otra acuerdo, persona. de acuerdo, de Porque si acuerdo. ha pasado algo en ese mismo momento, y digamos es algo que a ti, si te haces la pregunta, ¿cómo me hace sentir este tema? Es una reacción de repente, no sé, pues de ira, por decirlo de alguna manera,
¿no es cierto? Podría ser complicado si justamente en ese momento lo conversas, pero si juntas esas dos variables y lo haces en el momento, y al mismo tiempo tú lo haces siendo consciente de tu estado emocional, que ya pasó la ola de esa emoción, digamos, más intensa, pues efectivamente es más fácil para el colaborador recordarlo también, ¿no? Y verlo, y no tener que hacer una arqueología de lo que se hizo hace muchos meses atrás, que entiendo que es lo que tú estás mencionando ahora. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo quisiera darles a ambos las gracias por habernos acompañado en esta conversación. La verdad que la he disfrutado muchísimo. Me llevo ejemplos y si ustedes me lo permiten, los voy a también utilizar para otras conversaciones que podemos tener acá en Great Place to Work. Hoy seguimos celebrando el Certification Day. La verdad que ha sido muy bonito conversar con ustedes. Espero que volvamos a conversar en el futuro. Y estoy siempre a su disposición para cualquier consulta, duda, apoyo de mi lado. Buenísimo, Quisiera gracias. darle, muchas Con gracias gusto, en verdad. muchísimas gracias. Quisiera darle el pase a Daniel. Daniel, tú nos vas a comentar, creo, algo sobre también cómo certificarse, ¿no? Hola Edu, sí, hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias Jean-Pierre, gracias Alessandra por la participación. Sí, les voy a comentar un poco, de forma bastante rápida, qué es la certificación de Great Place to Work. No sé si ya ven mi pantalla. Sí. Sí. Sí, perfecto. Bien, esta presentación, esta última parte de este conversatorio va a ser para poder explicarles a todas las personas que nos están viendo y a las personas que nos van a ver después, qué es la certificación de Great Place to Work, ¿no? Entonces, lo primero, la certificación es un reconocimiento, ¿no?, que otorga Great Place to Work a las organizaciones que se preocupan por ofrecer a sus colaboradores una experiencia de estándares mundiales y que lo logra brindar, ¿no? Este reconocimiento es una iniciativa global de Great Place to Work y las organizaciones que son evaluadas lo son bajo la misma metodología en todos los países en los que Great Place to Work tiene presencia, ¿no?, que actualmente son alrededor de 60 países. La certificación es el primer paso para comprender cómo se construye un gran lugar para trabajar, por lo que es un prerequisito para postular a la lista de los mejores lugares para trabajar. Bien, la certificación se basa en la piedra angular del modelo, que es la confianza, la piedra angular del modelo de Great Place to Work, ¿no? Entonces, la confianza, recordemos, que dentro de este elemento del modelo están las 5 dimensiones ya conocidas por todos del modelo de Great Place to Work, ¿no?, que son credibilidad, imparcialidad, respeto, orgullo y camaradería. Para certificar es necesario obtener un puntaje mínimo de 70% en el Trust Index. El puntaje toma en cuenta el promedio de las 60 preguntas que tiene el modelo de Great Place to Work. Entonces, ese puntaje es el mínimo para poder certificar. Es el primer requisito. El segundo requisito para certificar es haber llenado el Culture Brief. ¿El Culture Brief qué es? Es la primera parte del Culture Audit, ¿no? Es lo que, donde nos permite obtener información demográfica de la organización. El Culture Brief no se califica. Eso es importante que lo sepan. El Culture Brief no se califica. Solo es necesario tener la información. Lo tenemos como una información necesaria para la certificación. Entonces, una vez que tenemos estos dos requisitos cubiertos, podemos certificar. Entonces, ya de manera un poco más precisa, ¿cómo certificamos? Primero, la organización que busque postular a la certificación tiene que tener como mínimo 10 colaboradores en la organización. Luego, la organización debe tener una antigüedad de por lo menos 2 años de operación, inicio del proceso de certificación. Y como les había comentado, ¿no?, aplicar las 2 herramientas. La encuesta Trust Index, ¿no?, que es la encuesta cuantitativa que mide la experiencia de trabajo de los colaboradores, que forma parte del estudio. Y el cuestionario Culture Brief, que es la primera parte del Culture Audit, ¿no?, que ahí recogemos información general sobre la organización, que esta no se evalúa. ¿En qué momento pueden certificar? En cualquier momento del año. En cualquier momento del año pueden postular a la certificación. Ahora, algunas empresas nos preguntan, ¿y la fecha del 17 de septiembre de cierre? Eso es para la lista de los mejores lugares para trabajar. Si ustedes buscan postular a la lista de los mejores lugares para trabajar
y obviamente también certificar, entonces ahí sí hay una fecha límite. Pero si solamente buscan certificar o quieren postular a la certificación, no hay fecha límite, lo pueden hacer en cualquier momento del año, en diciembre, en enero, en agosto, en cualquier momento del año. ¿Quiénes obtienen la certificación? Las organizaciones que han obtenido un mínimo de 70% en el Trust Index, ¿no? Eso es básico para poder certificar. Y finalmente, ¿cuáles son los entregables? Si la llega a certificar. El sello de certificación en formato digital, para que lo puedan utilizar en cualquier red social, en su página web, en sus demás. El certificado impreso, la carta de reconocimiento y el manual del uso de certificación, ¿no? Para que sepan la manera correcta de utilizarlo. Ahora, este sello de certificación tiene validez de 1 año y esta validez se cuenta a partir del proceso de la toma de la encuesta de la organización. Por ejemplo, si terminamos la toma en 15 de junio, esa certificación, si es que ustedes o si es que la organización llega a certificar, va a valer de junio del 2021 a junio del 2022. Entonces, eso es lo que quería explicarles de manera rápida. Quisiera terminar felicitando a todas las organizaciones que han aplicado en Perú y también por preocuparse por hacer del trabajo de los colaboradores una experiencia genial. Entonces, muchísimas gracias por la atención y cualquier duda, estamos para poder ayudar. Muchas gracias, Daniel, también por la explicación del proceso de certificación. Bueno, y nuevamente dar las gracias a Jean-Pierre y a Alessandra por acompañarnos en esta conversación. Y nada, que tengan una linda tarde y les mandamos un súper abrazo de parte del equipo de Workplace to Work. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Cuídense, gracias. Cuídense Chao, mucho. Gracias. Cuídense. Chao, chao, nos vemos. Chao. Chao.